Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Diplomado en Formación de Líderes para Desarrollo Local basado en Ciencia, Tecnología e Innovación Transformativa en nuestra sesión número 22. Les recordamos que este diplomado tiene como énfasis en este segundo momento la formulación y estructuración de proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, este diplomado se realiza en alianza entre la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto Un Valle del Conocimiento, la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIP, la Universidad del Valle y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Para el día de hoy, nuestro tema a tratar es la sostenibilidad en la economía del conocimiento y propiedad intelectual. Para ello nos acompaña el doctor Henry Caicedo Asprilla. Él es doctor en Economía y Gestión de la Innovación, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, el director científico de nuestro proyecto Un Valle del Conocimiento y el coordinador de nuestro diplomado. Asimismo, nos acompaña la doctora Claudia Lorena Botina Paz. Ella es magíster en Administración e ingeniera en Sistemas de la Universidad del Valle. Está especializada en información sobre patentes, diseños industriales, signos distintivos y demás temas relacionados con la protección en materia de propiedad intelectual. Certificada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente es gestora tecnológica en el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación, CATI, que hace parte de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI de la Universidad del Valle. Entonces, le agradecemos a los dos por estar con nosotros y le doy paso al profesor Henry Caicedo para esta sesión. Muy buenos días, profesor Henry. Buenos días, Lady. Buenos días, Claudia. Buenos días a todo el equipo de trabajo, Juan Carlos y todo su equipo. Y, por supuesto, un buen día para todos y todas los participantes de este diplomado que ya va en su sección número 22, lo cual implica que llevamos más de 11 semanas trabajando largo y con muchísima consistencia y persistencia de todo el equipo y ustedes como estudiantes del diplomado. Hoy les traemos un tema súper importante y del cual hemos de una u otra manera hablado tangencialmente, pero que hoy lo vamos a abordar con muchísima más profundidad. Y es el tema de la propiedad intelectual. Desde hace muchas secciones les hemos venido diciendo, por favor, firmen un acuerdo de intención, firmen un acuerdo de cooperación, y en ese acuerdo de cooperación que les hemos compartido y que les hemos dicho que por favor firmen, lo hacemos entre otras cosas, para primero aprender a entender que los procesos de cooperación, de confianza, tienen que ser respaldados, tienen que ser legitimados, tienen que ser reglamentados y tienen que estar por escrito. Pero también porque detrás de ello tenemos el tema de la propiedad intelectual. Si ustedes han visto en las últimas 2 o 3 sesiones, hemos hablado muchísimo del papel de las ideas en el proceso de construcción de una economía del conocimiento. En el parque científico del profesor Bitzen, que les mostraba, el eslogan era el lugar donde se impulsan ideas. Y esas ideas se vuelven startups, se vuelven spin-off, porque es que antes que las cosas sean cosas, primero son ideas. Y el proceso de la propiedad intelectual lo que busca es proteger aquello que puede ser protegible, ¿cierto? Pero también garantizar que se respete aquello que no puede ser protegible, ¿cierto? Entonces, la discusión y la sección de hoy lo que busca es que ustedes tengan claridad, precisión de cómo en el contexto colombiano, porque aquí pudimos haber traído un conferencista internacional, pudimos haber traído a gente con otras ideas, con otros temas sobre la propiedad intelectual, pero
no, eso hay que conversarlo en el contexto, como en Colombia, como la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es que protege o nos garantiza que nuestras ideas después sean explotables comercialmente y que nos permitan tener una remuneración. Pensar es productivo. Sí, pensar es productivo. Pensar creativamente es rentable. Y eso se evidencia. ¿Cómo se logra esa evidencia? Cuando se protege bien la propiedad intelectual. Pero hay temas que son, aquí hay que tener mucho cuidado porque no todo, no cualquier cosa es sujeto de propiedad intelectual. Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Sí? Entonces, justamente la disertación de hoy, la exposición de hoy trata de generar claridad para todos los participantes del diplomado sobre esa temática, el papel de la propiedad intelectual en los proyectos, tratando que donde se quede claro qué es protegible y qué no es protegible, también qué productos de los proyectos son sujetos a propiedad intelectual. Bueno, tenemos definitivamente una sección de muchísimo interés, tanto para ustedes como los participantes del diplomado, como para aquella comunidad que pueda tener interés sobre esta temática, que en términos de la investigación, nosotros los investigadores, los empresarios y todos los que participan en procesos de comunidad, les puede ser muy útil. Entonces, los dejamos entonces con la doctora Claudia, no sin antes desearles un feliz y magnífico día y fin de semana, y un fin de semana muy, muy provechoso y que les permita descansar. Entonces, Claudia, Lady, muchas gracias. Perfecto, profesor Henry, muchísimas gracias por ese saludo y vamos a darle paso a la doctora Claudia Lorena Botina para poder empezar esta sesión sobre la propiedad intelectual. Entonces, doctora Claudia, la dejamos con nuestros participantes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. La idea de esta sesión es que, bueno, voy a dar esta orientación en propiedad intelectual para que precisamente lo que decía el profesor Henry, ustedes tengan muy en cuenta esos conceptos y muy claros esos conceptos de lo que es una propiedad intelectual, cuáles son sus elementos de propiedad intelectual y inicialmente también qué son los centros de atención a la tecnología y a la innovación. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esas instituciones claves? ¿Cuál es ese público al que vamos dirigidos como gestora CATI y esos servicios que ofrecen? Entonces, inicialmente voy a empezar dándoles un preámbulo de lo que son estos servicios de centro de apoyo a la tecnología y a la innovación. Precisamente estos centros de apoyo son programas liderados por la Superintendencia de Industria y Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el propósito de facilitar a ustedes como innovadores esos servicios de información sobre tecnologías afines, donde los objetivos que tienen estos centros es orientar en el uso estratégico de la propiedad intelectual en favor de la innovación y el crecimiento económico del país. También desarrollar capacidades de una estructura en un alcance nacional en el uso y el aprovechamiento de lo que nos ofrece ese tipo de información tecnológica. Generar una red de colaboración interinstitucional porque no solamente hay un CATI, sino que hay muchos CATIs que son CATIs institucionales, CATIs que se manejan dentro de las cámaras de comercio y hay otros CATIs que son regionales. Esas instituciones claves que tienen los CATIs van dirigidos a universidades, instituciones académicas, centros de investigación, instituciones de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, cámaras de comercio, donde ofrecemos servicios como esa búsqueda
de acceso también a las bases de datos de patentes, donde buscamos la novedad y buscamos el estado de la técnica, que más adelante profundizaré en estos conceptos, un análisis de esa tecnología que ustedes consideran que es susceptible a protección y una forma para evidenciar esa búsqueda en esas bases de datos que nos ofrece la propiedad industrial. Aquí les muestro cómo están constituidos esos CATIs a nivel nacional, donde tenemos CATIs institucionales que se manejan dentro de las universidades. Nuestro CATI tiene una particularidad y es que se maneja de manera institucional, tanto interna como externa. Tenemos un convenio con la Cámara de Comercio de Cali, donde a todos los emprendedores, a todos los empresarios e innovadores, les damos este tipo de orientación para saber precisamente cuál es el elemento que va a ser susceptible a esa protección. Se manejan las cámaras de comercio, están en las cámaras de comercio de Neiva, Bolívar, Atlántico, Cámara de Comercio de Ibagué, y finalmente tenemos los REDIs que se manejan de manera regional, donde un gestor tecnológico es contratado directamente por la superintendencia. En este momento en Cali se encuentra desde REDI se maneja el CATI regional. Bueno, sin más preámbulos, entraré a determinar qué es la propiedad intelectual como ese concepto y como ese derecho que se tiene de propiedad sobre las creaciones intelectuales humanas. ¿Sí? Básicamente es donde el titular de ese derecho utiliza esto para poderlo explotar y utilizar sin que terceros, impidiendo que terceros se sirvan de ellos. Es muy importante tener en cuenta que ese sistema de propiedad intelectual está compuesto por propiedad industrial, derechos de autor, derechos conexos y variedades vegetales. Aquí, cada uno de este sistema de propiedad intelectual tiene una entidad que lo cobija o tiene una entidad que está al frente para realizar la protección. En temas de propiedad industrial tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio. En derechos de autor tenemos a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y en variedades vegetales es el ICA. Hoy vamos a ondear precisamente en los temas de propiedad industrial y los derechos de autor. Esa legislación de la propiedad intelectual protege patentes, derechos de autor, marcas que permiten obtener un reconocimiento o ganancias. Como les dije, el titular una vez concedido ese derecho por el Estado, va a tener el derecho de utilizar y explotar esa creación, impidiendo que terceros obviamente utilicen esa explotación. Bueno. También les traje como un paralelo entre qué son derechos de autor y propiedad industrial para que ustedes tengan en cuenta y sepan muy bien este tipo de conceptos. En los derechos de autor manejamos lo que es la originalidad, ¿sí? No importa, es necesario tener esa idea, pero esa idea debe ser original y debe ser materializada, porque las ideas propiamente dichas no son producto de una protección. En temas de propiedad industrial, lo que se busca para esa protección es la novedad y la distintividad. La novedad utilizada en las patentes, los diseños industriales y la distintividad en cuanto a los signos distintivos y que dentro de esos signos distintivos tenemos las marcas, los lemas y las denominaciones de origen. Es muy importante también tener en cuenta que el derecho de autor no le interesa la finalidad. La finalidad puede ser académica, puede ser comercial, ¿sí? Pero en la propiedad industrial la finalidad sí interesa y debe ser netamente comercial y debe ser netamente industrial. Son un registro declarativo en el derecho de autor. ¿Por qué es declarativo? Porque usted aquí hace una inscripción o un depósito de esa obra literaria, de esa obra científica que usted creó,
y donde usted va a tener el derecho meramente de prohibir o autorizar la utilización de esa obra. Mientras que en la propiedad industrial el derecho es constitutivo. ¿Constitutivo por qué? Porque aquí sí me exige tener un registro donde me van a hacer un acto administrativo en el cual me van a evaluar si efectivamente el producto o el elemento que yo estoy determinando para proteger tiene o no susceptibilidad de protección. ¿Listo? Entonces, por eso tienen que tener en cuenta muy bien estas diferenciaciones. En cuanto a la duración, para los derechos de autor, como persona natural es la vida del autor más 80 años después de su muerte. Para personas jurídicas son 70 años a partir de la publicación. Mientras que en la propiedad industrial hay elementos que tienen una durabilidad de 10 años a 20 años. 10 años tenemos a los diseños industriales, patentes, modelo de utilidad, las marcas, pero ya les digo exactamente cuál es la diferenciación de las marcas, y hay patentes de invención que me duran 20 años. Las marcas tienen una durabilidad de 10 años, pero este elemento de propiedad industrial se puede volver indefinido siempre y cuando usted haga esa renovación cada 10 años. Tenemos en los derechos de autor unos derechos morales y unos derechos patrimoniales, y en propiedad industrial lo que se busca es la protección contra la competencia desleal. Bueno, en el tema de la propiedad intelectual, como les decía, tiene dos grandes elementos que son propiedad industrial y derechos de autor. Dentro de la propiedad industrial tenemos los signos distintivos, que es un grupo de esa propiedad industrial que me abarca marcas, ya sean marcas colectivas, marcas mixtas, marcas de certificación, las denominaciones de origen, los lemas, los nombres y las enseñas comerciales. ¿Qué podemos proteger de este grupo? Podemos proteger las marcas, podemos proteger los lemas, podemos proteger las denominaciones de origen, mientras que los nombres y las enseñas comerciales no se protegen, estos se depositan. ¿Para qué me sirve ese depósito de enseñas comerciales? Para que cuando exista una marca o se registre una marca que tenga una similitud fonética o una similitud figurativa con lo que yo estoy depositando como un nombre o como una enseña comercial, yo me puedo oponer a que esa marca se registre. ¿Listo? Tenemos el otro grupo que son las nuevas creaciones, que son las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. En los derechos de autor tenemos las obras literarias, obras musicales, obras plásticas, obras dramáticas y de danza, obras cinematográficas, audiovisuales, programas de radio o de televisión, los software, porque los software aquí en Colombia no se protegen como patente, sino que se protegen por derecho de autor. Obras fotográficas y los libros. Tengan en cuenta que el derecho de autor surge de manera automática con la obra creada, ¿sí? Por eso llamamos a estas obras creadas por el intelecto humano. Ya les doy mayor explicación al respecto. Entonces, como les decía, prácticamente los derechos de autor, en los derechos de autor no se protegen esas ideas meramente dichas, porque realmente usted puede tener una idea, pero si esa idea no la materializa, obviamente no va a tener un derecho de autor y no va a tener esa creación automática de la obra, ¿sí? Las obras que se presentan en la protección por el derecho de autor van desde libros, música, la pintura, la escritura, y un ejemplo claro de esto son los cuadros de Botero. Son una representación artística de esa originalidad de Fernando como pintor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él tuvo esa idea y fue materializada. ¿Listo? Es muy importante también tener en cuenta que el derecho de autor protege solo la obra expresada en escritos y materializados. ¿Por qué hondo tanto en este tema? Porque muchas personas piensan que el hecho de solamente tener una idea, ya con eso tienen una protección, y eso no es así. Recuerden que tienen que ser una materialización.
Aquí tenemos también que tener en cuenta dentro de los derechos de autor la independencia del mérito y el soporte material. ¿Qué quiere decir esa independencia de mérito? Es que aquí no hay clasificación de lo bonito o lo feo, ¿sí? Es simplemente materializar esa obra a ese derecho que le conceden al autor. Y el soporte material radica en que no importa dónde se materializó, si se materializó en un libro, si ese poema que yo lo materialicé, por ejemplo, lo materialicé en una servilleta o en una hoja, eso para mí ya es una obra. Listo. Bueno, tenemos también que darle importancia al marco legal del derecho de autor. Como les dije, el derecho de autor se protege bajo la Dirección Nacional bajo la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad donde hacemos los depósitos de obras literarias, obras artísticas, los derechos conexos, donde tenemos en los derechos conexos productores fonográficos, artistas, intérpretes, ejecutantes y organismos de radiodifusión. Como les decía, en ese marco legal de derecho de autor tenemos unos convenios y unos tratados internacionales, como es el Convenio de Berna de 1886, como es la Convención de Roma de 1961, los tratados de la OMPI, que es el TODA y el TOIEF, y los acuerdos de ADPIT en 1994. Hay una norma comunitaria y una norma nacional que radica esa norma comunitaria en la Decisión Andina 351 de 1993 y una norma nacional que es la Ley 23 de 1982 y la Ley 1915 del 2018. Los objetos de protección se encuentran en el artículo 4, si ustedes lo quieren ondear más sobre este tema. Esos objetos de protección se encuentran en el artículo 4 de la Decisión Andina 351 de 1993. Como les decía, esos derechos morales, esos derechos de autor tienen unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Esos derechos morales ya vienen conmigo desde la forma o desde la manera automática en que yo creé la obra, ¿sí? Esos derechos morales por eso no tienen un contenido económico, no se pueden desconocer, son intransferibles, no tienen limitación en el tiempo, son irrenunciables y inembargables. Mientras que los derechos patrimoniales es la autorización que yo doy como autor para que tenga un contenido económico. Por ejemplo, si yo creé un libro y voy a ceder esos derechos patrimoniales a la editorial para que haga esa reproducción del libro, obviamente van a tener un contenido económico. Yo voy a determinar cuánto es el tiempo que voy a limitar para esa producción. Por eso decimos que se encuentran limitados temporalmente y también pueden ser transferidos. ¿Listo? Con una cesión de derechos, usted puede hacer transferencia de esos derechos patrimoniales. Bueno, ya dejando a un lado el tema de los derechos de autor, pasamos a algo que me parece muy importante que ustedes tengan muy en cuenta esta diferenciación, que es el registro mercantil y versus el registro de marca como tal, ¿sí? ¿Por qué? Hay mucho en temas de orientación, hay muchos empresarios que me dicen, mire, yo ya tengo mi registro mercantil y con mi registro mercantil yo ya tengo creada mi marca o yo ya tengo posicionada mi marca. No, no es así. La Cámara de Comercio lo que hace es controlar la inspección sobre ese registro mercantil, ¿sí? Pero, ¿y a usted qué le da bajo ese registro mercantil? A usted le da tener una razón social, tener un establecimiento para comercializar y distribuir ese producto o prestar ese servicio, más no le da una protección. La protección de ese nombre que usted va a posicionar en el mercado lo entrega en la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, cuando ya usted tiene un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, usted ya puede decir que tiene
una protección. Esa protección ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como les digo, puede ser una patente, puede ser un diseño industrial o puede ser un signo distintivo, que dentro de esos signos distintivos están las marcas, están los lemas, las denominaciones de origen. Todo esto de la Superintendencia de Industria y Comercio está regido por la Decisión Andina 486 del 2000. Las modalidades de protección en propiedad industrial, tenemos dos grandes grupos que son nuevas creaciones por un lado y los signos distintivos por otro. En las nuevas creaciones tenemos las patentes de invención, patentes modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de circuitos integrados, teniendo en cuenta que cada uno de estos elementos tiene una limitación en el tiempo que no es renovable. Para las nuevas creaciones, esa limitación en el tiempo no es renovable, ojo. Entonces, ya les doy más adelante cuáles son los años o el tiempo que se tiene. Para mí es muy importante tener en cuenta qué es una patente. Es uno de los elementos de la propiedad industrial que básicamente es el privilegio que le otorga el Estado a usted como inventor y ese reconocimiento a esa inversión y a ese esfuerzo realizados por usted como inventor para lograr una solución técnica que aporte beneficios a la humanidad. Es un derecho de exclusividad donde a usted le da el prohibir o autorizar que otra persona haga eso. Y lo otro es que ofrece también una solución técnica a un problema o a una nueva manera de hacerlo. ¿Sí? Por eso aquí yo les traje y dice otorga exclusividad y hago mucho énfasis en eso porque prácticamente lo que usted está solicitando ante el Estado es esa protección donde usted como inventor sea el único en autorizar o prohibir que alguien utilice esa patente o ese elemento. Requisitos para patentar. Tenemos novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. ¿Qué es la novedad como tal? La novedad no debe haber ninguna divulgación cuando hacemos esa novedad, cuando revisamos esa novedad, porque estos tres elementos, como es la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, hay que revisarlos en bases de datos de patentes, ¿sí? Para evidenciar si efectivamente lo que yo considero como susceptible a protección cuenta con estos tres requisitos. Si no los cuenta, entonces yo tengo que evidenciar o puedo, digamos, formular otro tipo de protección hacia lo que yo considero que es susceptible de protección. Pero entonces, para patentar como tal, dentro de una patente de invención debe haber novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. ¿Qué es la novedad? La novedad es que sea algo totalmente nuevo, que prácticamente usted no haga divulgación, precisamente ni en documentos, ni en publicaciones, porque realmente ese va a ser su secreto para poder realizar esa y que esto sea susceptible a protección. Ese nivel inventivo, si yo soy una persona versada en la materia o conozco de esa forma técnica y usted me presenta su invento, pero para mí ese invento viene de ese principio de la obviedad, entonces, pues obviamente yo determinaría que eso no tiene ni lo que usted está determinando como una tecnología susceptible a protección, no va a tener un nivel inventivo. Aquí les coloco un ejemplo muy claro y es el tema de las cuchillas de afeitar. Todos conocemos una cuchilla de afeitar, pero si yo digo que a esa cuchilla de afeitar que tiene 4 hojas le aumento 6 hojas, eso ya es muy obvio. Entonces yo no puedo decir que eso es mi invento o que eso lo voy a proteger como una patente. Aplicación industrial. En la aplicación industrial, esto que yo estoy produciendo, esta tecnología que yo voy a proteger como que es susceptible a protección, esta debe tener una actividad productiva y debe ser a nivel industrial y comercial. Requisitos para patentar, como les dije, hay dos tipos de patente. Hay una patente de invención que dura 20 años.
Y para esta patente sí necesitamos que tenga estos 3 elementos que son novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Y en patente modelo de utilidad solamente buscamos que tenga novedad y aplicación industrial. ¿Listo? ¿Por qué en la patente modelo de utilidad solamente se busca que tenga novedad y nivel inventivo? Porque esa patente puede partir de algo ya creado, ¿sí? Entonces, si tengo ya algo creado, yo le puedo modificar la forma, la configuración, una disposición en los elementos de su funcionamiento, y ya con eso, si, digamos, si tengo una máquina y yo le genero un funcionamiento diferente de lo que ella hace, pues yo puedo generar esto como una patente modelo de utilidad. Por eso les traía estos ejemplos y yo puedo proteger como un modelo de utilidad un artefacto, una herramienta, un instrumento, el mecanismo o incluso un objeto. Miren, tan sencillo como esto, yo tengo aquí unos clics, pero a la vez ese clic también es un portavasos. Entonces, es algo, por eso les decía, que me permita generar una diferenciación en ese funcionamiento, en esa utilización o fabricación, o que me proporcione una utilidad en cuanto al efecto que antes no tenía. Bueno, ¿qué no se puede patentar? No podemos patentar descubrimientos, teorías científicas, obras artísticas, reglas de juego, programas de computador. En Colombia no se pueden patentar. En otros países, recuerden que cada país tiene su propia legislación. Es decir, aquí aplica el tema de la territorialidad. En los derechos de propiedad industrial se protegen país por país, ¿sí? No podemos hacerlo de una forma global. Tenemos que hacerlo de una forma territorial. Por ende, como cada país tiene su propia legislación, los programas de computador en Colombia no se pueden proteger. Estos se depositan ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mientras que en Estados Unidos su programa de computador sí se puede proteger como una patente. Dentro de algunos me dirán, sí, efectivamente hay una opción donde está involucrado el programa de computador, sí, y esas se llaman patentes, son patentes de invención que son patentes que tienen una parte de hardware y una parte de software. Es decir, yo creo una parte de hardware y ese hardware tiene que tener para su funcionamiento incorporado un software. ¿Listo? Cuando tenemos esos dos elementos, yo puedo decir o puedo estar hablando de una tecnología implementada por computador. Y cuando una tecnología es implementada por computador, entonces ahí yo puedo realizar esa protección. Pero recuerda, tiene que tener los dos elementos que son hardware y que son software. Y ese software debe determinar el funcionamiento de ese hardware. Las formas de representar la información no las podemos patentar. Esas metodologías que creamos tampoco lo podemos patentar. Las plantas no se puede patentar. Los animales o el cruce de razas tampoco lo podemos hacer. Procesos esencialmente biológicos no podemos patentar. Métodos de tratamiento de diagnóstico quirúrgico no lo podemos patentar. ¿Por qué? Porque por más que mi diagnóstico quirúrgico sea nuevo, cumpla con las condiciones de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, porque como es para salvar vidas, yo no puedo prohibir a otra persona que utilice ese procedimiento. Los usos y segundos usos es muy importante y aquí me gusta dar mucho este ejemplo y es el ejemplo que tuvo Pfizer. Pfizer es un laboratorio que obtuvo una patente sobre el principio activo del sildenafil como un tratamiento para la presión arterial.
Le concedieron su patente por 20 años. Él hizo la explotación, o este laboratorio realizó esa explotación del sildenafil, pero una vez terminados esos 20 años, Pfizer se dio cuenta que ese principio activo sildenafil, sin tener ningún cambio, también servía para la disfunción eréctil, que es el conocido, la pasta Viagra. Pues Pfizer presentó su patente ante Estados Unidos y en Estados Unidos le concedieron su patente. Lo mismo quiso hacerlo aquí en Colombia. Pero en Colombia, después de muchos procesos y con la SIC y hasta llegar a un Consejo de Estado, finalmente le dijeron que no. ¿Por qué? Porque nuestra legislación determina que los segundos usos no se pueden patentar. Las invenciones contrarias a las buenas costumbres tampoco se pueden patentar. ¿Qué derechos me otorga una patente? El derecho que me otorga una patente es, como les venía diciendo, es evitar que terceros exploten comercialmente una invención en el país donde se ha concedido esa patente. Sí, porque yo puedo tener una patente aquí en Colombia. Yo tengo cierto tiempo para solicitar esa patente en otro país. Una vez yo solicito la patente aquí en Colombia, tengo alrededor de 12 a 18 meses para solicitar patente en otro país, que eso se llama PST, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Y yo puedo solicitar esa patente en otros países, pero no quiere decir que si mi patente me la conceden aquí en Colombia, también la puedan conceder en otros países. Recuerden que esto es territorial. El derecho a vender o a celebrar contratos de licencia, sí, efectivamente, yo tengo mi patente y como soy el único o tengo esa exclusividad de prohibir o autorizar, entonces yo puedo vender esa patente con contratos de licencia. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que una vez concedida esa patente, yo tengo 20, si hablamos de una patente de invención, tengo 20 años para realizar esa explotación económica. Si yo dejo pasar esos 20 años, ya esa patente se me va a volver de dominio público. Por ende, no voy a poder ya todas las personas, al volverse una patente de dominio público, todas las personas pueden tomar esa patente y generar la explotación. Es lo que sucede, por ejemplo, con los medicamentos genéricos, ¿sí? Ustedes saben que un medicamento genérico son patentes que salen a dominio público y todos los laboratorios empiezan a hacer utilización de esa patente. Para las patentes modelos de utilidad tengo 10 años en los que, ojo, estos 20 años y 10 años no son renovables y en los que yo tengo o en los que el Estado me da la protección para yo poder hacer esa explotación comercial. Beneficios de patentar. Tengo un derecho de exclusividad, aumentar el valor a mi empresa en el mercado, obtener ganancias e ingresos, identidad de la empresa, acceder a nuevos mercados, obtener informaciones y estimular la innovación, generar una sólida identidad de la empresa, eso es lo que me brinda el patentar, obtener financiamiento. ¿Qué pasa con esto? Recuerden que las patentes, los diseños industriales, este tipo de protecciones no solamente se pueden quedar dentro de una carpeta como un papel o como una resolución dada por la superintendencia. Yo tengo que hacer esa explotación de ese producto y de ese reconocimiento que tengo del Estado. ¿Por qué? Porque estos son activos intangibles, activos que para mi empresa van a generar mayor valor. Por eso, por ejemplo, hay marcas, hay empresas que tienen sus marcas y que valen más sus marcas que la misma infraestructura empresarial. Tenemos, por ejemplo, como la marca de póker, Da Vivienda, Coca-Cola, que precisamente esas marcas
como marca, como su nombre, como tal, valen miles de millones de dólares, precisamente por eso, por esa explotación, por ese posicionamiento, y que definitivamente yo genero estrategias para posicionar más esa marca. Ustedes también pueden generar posicionamiento de esa patente, posicionamiento de ese diseño industrial. Más adelante les daré unos tips en donde han tomado ciertas empresas para extender más ese tipo de protección. ¿Por qué? Porque una patente no se puede quedar solamente en una patente. Una patente también puede generarme un diseño industrial, como también puede de esa patente generar una marca. Y una vez terminado ese tiempo que yo tengo de explotación, si yo genero una marca, como les digo, la marca se puede volver indefinida siempre y cuando yo haga la renovación cada 10 años. Entonces yo puedo seguir vendiendo esa marca. Lo que le pasa, por ejemplo, o lo que le pasó a Gatorade. Gatorade, ustedes saben que fue una patente y esa patente ellos generaron diseños industriales por el tema del envase, generaron su marca como tal y han ido renovando esas marcas. Y obviamente esa bebida energizante se sigue utilizando como una bebida y como una marca. Entonces, miren que esto puede prosperar en el tiempo de manera indefinida, siempre y cuando ustedes tengan estrategias de mercado. Bueno, ¿qué hay que evitar mientras se estudia la posibilidad de solicitar una patente? Evitar precisamente las publicaciones y esas ventas, esas publicaciones, por más sencillas que sean, ya sea a un público de 10 personas, en un artículo, esa parte técnica que usted considera que es susceptible de protección, evítela hacer. ¿Por qué? Porque eso, cuando nosotros como analistas o cuando le toque realizar esa búsqueda en bases de datos y le toque compararla con otras patentes, puede ser que ya se encuentre dentro, esa parte técnica ya se encuentre dentro de otra patente, pero usted le puede hacer modificaciones. O, ¿qué pasa? Si usted realiza ese tipo de publicaciones, cualquier persona puede realizar o adelantársele a realizar esa protección. Recuerde que aquí aplica la ley primero en el tiempo, primero en el derecho. El primero que registra es el primero que tiene la concesión. Es decir, yo puedo ser la creadora de esa idea, yo la materializo, yo genero una tecnología que es susceptible de protección. Pero si yo la doy a conocer al mercado y si alguien se adelanta con esa protección, pues la protección va a ser de él. ¿Listo? Entonces, muy en cuenta eso. Antes de realizar esa protección, yo no tengo que pensar en las ventas. Primero, realizo mi protección ante la Superintendencia de Industria y Comercio, verifico por lo menos que haya una publicación de esa tecnología que yo voy a, o de ese elemento en protección industrial que yo voy a proteger, para efectivamente ya realizar esa publicación. ¿Qué hacer cuando quiero patentar? Como les digo, no es necesario determinar que yo tengo una tecnología que es susceptible de patente y yo digo, sí, esto es nuevo porque yo ya lo busqué en Colombia no está. No, recuerden que yo tengo que hacer, si yo tengo una tecnología que es susceptible de patente, yo tengo que hacer búsquedas tecnológicas para determinar si efectivamente que lo que yo estoy creando es nuevo, tiene nivel inventivo y tiene aplicación industrial. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos que realizar unas búsquedas tecnológicas en esos buscadores gratuitos que son las bases de datos de patentes, ¿sí? Donde esas bases de datos obviamente traen unas herramientas y dentro de esas herramientas hay unos buscadores. Esos buscadores se realizan con base a, yo tengo que tener de mi tecnología palabras claves, tanto en español como en inglés. Tengo que tener identificadas esos códigos IPC, ¿sí? Que es prácticamente
lo que me evalúa el estado de la técnica, de mi tecnología. Y aparte de tener esos dos elementos anteriormente dichos, tengo que realizar unas ecuaciones de búsqueda con esas palabras claves. Al realizar esas ecuaciones de búsqueda, entonces yo empiezo a sondear en esas bases de datos para evidenciar si hay patentes a nivel mundial que sean idénticas a la mía o que tengan algo que sea relevante de lo que yo estoy diciendo. Si encuentro eso, si encuentro patentes que sean relevantes a lo que yo estoy protegiendo, pues obviamente ya no lo va a poder proteger, ¿sí? O tendría que hacerle unos cambios sustanciales a lo que a su tecnología para poderla proteger. Esto también me determina esas búsquedas y esas ecuaciones que yo hago y el encontrar esas patentes relevantes me determinan qué tipo de patente yo puedo o qué tipo de invención puedo hacer la protección. Podría ser una patente de invención, una patente modelo de utilidad, y si no tengo esos dos elementos y si digamos que si mi invención radica en esa parte estética, podría protegerlo como un diseño industrial. Igual tengan en cuenta que una tecnología puede tener las tres protecciones. Puede ser patente, puede ser diseño industrial y puede tener una marca. Una vez yo tengo identificado esto, entonces empiezo a hacer para las patentes, tengo que tener una redacción de un documento técnico. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, al presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, presento ese documento técnico donde un examinador me va a hacer la evaluación. Por lo general, ellos siempre hacen evaluaciones de examen de fondo, publicaciones y, examen de forma, publicaciones y examen de fondo. Entonces, cuando ellos ya tienen esas evaluaciones, y para eso es el documento técnico, porque usted no va a tener contacto con ese examinador en la superintendencia. Él le va a determinar si esto es susceptible de protección o no. Por eso usted tiene que adelantarse y mitigar un poco ese riesgo que está corriendo. Inmediatamente usted no puede realizar esa solicitud hacia la superintendencia sin haber realizado unas búsquedas tecnológicas, sin haber definido qué tipo de patente o qué tipo de producto en propiedad industrial va a proteger y sin tener ese documento técnico. Ese documento técnico va para las patentes, patente de invención, modelo de utilidad, y para los diseños industriales lo que usted tiene que tener son unas vistas. Son 7 vistas las que usted tiene que tener, que es la frontal, la de perspectiva, la lateral izquierda, lateral derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y ya con eso usted solicita el petitorio hacia la superintendencia, le entrega ese documento técnico y hace la presentación ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que esto sea entregado a un examinador y sea evaluado por él. Bueno, ¿dónde se pueden consultar esos documentos de patentes? Antes de presentar mi solicitud, como les digo, conviene hacer esa búsqueda esa búsqueda con anterioridades donde yo puedo localizar esos documentos relacionados a los que voy a proteger o esas patentes. Aquí tenemos tenemos 3 clases de base de datos de patentes, en las que unas son gratuitas y otras son comerciales, y hay otra que tiene una particularidad, y es que cierta parte es comercial y cierta parte ya es gratuita. Entonces tenemos Espacenet es gratuita, PatentScott es gratuita, la USPTO es gratis, Google Patent es gratis y Superintendencia de Industria y Comercio son bases de datos gratuitas. Estas de aquí abajo son bases de datos comerciales. Orbit es una base de datos comercial, netamente comercial. PatBase es netamente comercial y la de Thomson es netamente comercial. ¿Por qué les decía que hay una particularidad? Porque sí hay una particularidad en Patent Inspiration, donde cierta parte
es gratuita y si yo ya quiero realizar esas búsquedas tecnológicas con unas gráficas, identificando esos clientes o identificando un mercado como tal, ya para allí ya se vuelve una base de datos comercial. ¿Listo? ¿En dónde patentar? Como les digo, ustedes, esto no se hace de manera global, esto se hace de manera territorial y en Colombia usted lo puede hacer, como haciendo primero una admisión a ese trámite, donde le hacen un examen de forma, lo que les decía, el examinador les va a hacer un examen de forma, después va a generar una publicación, usted determina. Para las patentes y diseños industriales, usted determina esa publicación y después de determinar esa publicación, usted tiene que hacer un pago de examen de patentabilidad para que ese examinador realice una examinación y genere un examen de fondo, donde allí pueden haber oposiciones, se pueden generar requerimientos porque tiene dudas en temas de novedad, nivel inventivo o la aplicación industrial, bueno, etcétera. Y usted tiene que estar muy atento a esos requerimientos generados por la superintendencia para responder ante eso. Por eso estos procesos son tan demorados. Una patente perfectamente se puede demorar 2, 3 años. Un diseño industrial se puede demorar de 8 meses a 1 año. Una marca también se puede demorar de 6 meses a 1 año. Entonces, tenga en cuenta eso. Vía extranjero, también puede patentar vía extranjero, vía nacional en cada uno de los países. Usted puede solicitar en cada uno de los países donde quiere patentar y donde usted evidencia que puede realizar una explotación de su tecnología, lo puede realizar vía nacional. Vía regional es cuando ya empezamos a utilizar esos tratados de cooperación en materia de patentes. Y usted, una vez solicitada su patente aquí en Colombia, usted, como le digo, usted tiene un tiempo límite que es de 12 a 18 meses para solicitar ese tratado de cooperación y determinar con la superintendencia a qué países quiero aplicar para realizar mi protección. Obviamente, dentro del país donde usted quiera patentar, tiene que tener en cuenta que debe tener allá un abogado que esté pendiente de esa patente, que también va a tener que tener ese documento técnico en el lenguaje que utilicen en ese país donde usted quiere patentar y tiene que estar muy, muy atento a lo que suceda. ¿Por qué? Porque su tecnología o su patente puede ser concedida aquí en Colombia, pero puede ser negada en Estados Unidos, lo que le pasó, por ejemplo, a Pfizer, de acuerdo a la legislación que tenga cada país. ¿Qué son los diseños industriales? Los diseños industriales básicamente son esa protección de la forma estética de un producto. Eso puede ser de manera bidimensional y de manera tridimensional. Tridimensional, como ustedes lo ven, por ejemplo, la forma de esta bicicleta, la forma que tiene este pub, la forma que tiene estas cavas y aquí les traje un ejemplo muy valioso y muy interesante, que es como la historia que ha tenido las botellas de Coca-Cola, ¿sí? Igual hay muchas empresas que realizan este tipo de protecciones. Por ejemplo, el envase de Pony Malta está protegido como un diseño industrial, pero ¿por qué traigo a colación este ejemplo? Porque ellos, para que ese envase, porque ustedes saben que, o como ya les dije, ese diseño industrial sí tiene una durabilidad de 10 años. ¿Sí? A los 10 años, ese diseño industrial se me vuelve de dominio público. Yo ya no puedo prohibir a que otra empresa, a que otra persona utilice ese envase. Entonces, ¿qué pasó con el envase, por ejemplo, de Ponimalta?
El envase de Ponimalta hicieron la protección en diseño industrial, obtuvieron su diseño industrial, pero además ellos realizaron la protección de una marca tridimensional. Entonces, como ustedes saben que las marcas tridimensionales o las marcas son indefinidas y yo siempre voy a pagar esa renovación, pues obviamente nadie va a poder copiarme mi envase, ¿sí? Porque ya está otorgado o ya está protegido como una marca tridimensional. Los diseños industriales de manera bidimensional. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuando vemos los dos perritos de Scott dentro del papel higiénico, o las servilletas o los logos que hace familia dentro de esas servilletas. Eso son diseños industriales bidimensionales. Pero tengan en cuenta que para el diseño industrial yo no debo tener algo mecánico ni una funcionalidad mecánica. Debe ser simplemente la protección que hago es en la estructura física como tal. ¿Listo? Por eso hablamos de una apariencia particular que tiene un objeto. No sé si hay preguntas hasta el momento, Lady. Sí, tenemos algunas preguntas sobre el tema que usted ha tratado en varios momentos de la ponencia sobre la patente, pues es un aspecto territorial. Entonces nos preguntan, por ejemplo, ¿dónde es mejor patentar, si en Colombia o en Estados Unidos? Mira, la verdad, o sea, se tiene que evidenciar muy bien el mercado, porque tú puedes patentar aquí en Colombia, pero resulta que esa tecnología que tú estás presentando aquí en Colombia no le va a generar una muy buena explotación al mercado. Entonces, ese proceso que tú hiciste aquí en Colombia, pues no va a ser favorable, ¿sí? Porque si lo protegiste aquí en Colombia. Entonces, lo ideal, por eso en ese tema de las búsquedas tecnológicas también hay que revisar dónde yo puedo producir mejor mi patente. Si yo, por ejemplo, considero que mi tecnología tiene un mayor alcance y una mayor explotación en Estados Unidos, pues directamente lo hago en el país donde voy a proteger. Por eso les decía que ustedes pueden proteger a nivel nacional como también regional. O sea, no necesariamente tienen que empezar por el país de origen, ¿sí? Sino que tienen que evidenciar dónde su tecnología tiene una mayor explotación y dónde ustedes pueden sacarle un mayor provecho. Perfecto, gracias. También nos preguntan, muy buenos días, muy buena la charla. Tengo una consulta cuando registramos un software ante derechos de autor, pero se realizaron ajustes o actualizaciones del software. ¿Este debería volver a registrarse o cómo se registran estos cambios o actualizaciones? Sí, efectivamente los software se hace el depósito ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Usted hace una primera versión, ¿sí? Los desarrolladores de software entenderán que todos los software tienen versiones. Usted puede tener una versión 1, una versión 2, 3, 5. Entonces, si usted ya realizó ese primer depósito, recuerde que la Dirección Nacional de Derechos de Autor lo que le está evidenciando, examinando, es ese código fuente. Entonces, si yo ya tengo una primera versión, hago el depósito de la segunda versión y dentro de ese depósito hay una opción que usted coloca como que es derivable de. O sea, que ya ellos van a determinar por el nombre o por principalmente por el nombre, porque ellos le generan un nombre, un folio, un tomo de libro y la fecha. Entonces ya usted determina en esa opción que le da el sistema que es una versión, que es una segunda versión, es una versión derivada. Perfecto, también nos preguntan, agradecería que se correlacione con el tema de formulación de proyectos públicos y privados, los bancos de proyectos públicos y privados y los grupos de investigación y demás.
no entendí la pregunta muy bien. ¿Me la puedes volver a repetir? Sí, señora. Agradecería se correlacione con el tema de formulación de proyectos públicos y privados, los bancos de proyectos públicos y privados, los grupos de investigación y demás. Bueno, aquí básicamente tienen que tener en cuenta que cuando se van a hacer proyectos a nivel público y protecciones a nivel público, siempre debe haber una cesión de derechos, ¿sí? Una cesión de derechos patrimoniales en donde obviamente usted como autor siempre va a tener nadie le va a quitar ese derecho. Y ya directamente, si hablamos de una patente o de un diseño industrial o de un elemento en propiedad industrial, usted siempre tiene que evidenciar en el momento de realizar la explotación, tener en cuenta esas regalías. Pero si lo va a tomar una entidad pública, si el solicitante lo va a hacer una entidad pública, esa entidad pública debe tener unos acuerdos firmados y debe tener también un acuerdo de confidencialidad y una cesión de derechos, porque usted está cediendo los derechos hacia ese titular. Perfecto, gracias. Nos preguntan, ¿una propuesta o ruta pedagógica se puede patentar? No, ya les había dicho que, por ejemplo, el tema de las metodologías, el tema de la presentación de la información no son patentables. Esto lo puede, básicamente se puede depositar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Perfecto, gracias. Nos preguntan, ¿para mantener la vigencia de una patente es obligatorio hacer algún pago o trámite anual? No, sí, perdón. Dentro de las patentes, una vez concedida esa patente, para que su patente tenga los 20 años, ¿sí? O perdure esos 20 años o esos 10 años, usted tiene que realizar un pago de anualidad, ¿sí? Un pago de anualidad para que esa patente perdure en los 20 años. Si usted no realiza esos pagos, pues obviamente esa patente le va a quedar abandonada y se va a volver de dominio público. Entonces, sí hay que tener en cuenta. Frente a ese, primero se realiza un pago general y después anuales Sí, o señor. solamente. Okay. No, primero se realiza un pago general, que es el petitorio. Vengan, yo les muestro aquí para que me entiendan. Se realiza un petitorio. Mejor aquí. En la admisión del trámite, usted realiza un petitorio, ese petitorio que es la presentación de esa patente, eso ante la superintendencia le llega a costar alrededor de 100.000 o 100.000 pesos. Una vez realice ese petitorio, usted como esto se hace todo de manera virtual, una vez realizado ese petitorio, usted determina la publicación que va a tener su patente. Por lo general, los abogados expertos en patente lo hacen a los 8 meses o a los 6 meses o máximo al año. Cuando ya se realiza esa publicación, inmediatamente usted tiene que pagar un examen le dan un tiempo para pagar un examen de patentabilidad. Hasta aquí, cuando ya ha hecho la admisión y cuando ha hecho la publicación, ya le han revisado o ya le han hecho el examen de forma, donde evidencian que todo lo que usted colgó en la página de la superintendencia o en la gaceta de la superintendencia está acorde con lo que se va a estudiar. Una vez se haga la publicación, a usted le dan un tiempo para hacer el pago de esa solicitud de examen de patentabilidad. Ese examen de patentabilidad está costando alrededor de 1.300.000, 1.600.000. ¿Listo? Cuando ya realiza ese pago, entonces ahí le hacen un examen de fondo. En el examen de fondo es donde yo le decía que se pueden presentar los requerimientos, se pueden presentar las oposiciones y usted tiene que contestar. Si digamos que no pasa nada, todo marcha bien y no tiene requerimientos, le conceden su patente. Una vez concedida su patente, usted ya debe empezar a pagar anualmente esas tasas.
Y esas tasas van determinadas por una resolución que saca la superintendencia cada año y obviamente van a incrementar también esas anualidades cada año determinando la antigüedad de la patente. Eso sucede para patentes de invención y modelos de utilidad. Para los diseños industriales usted no paga nada, usted simplemente paga en el momento en que hace la admisión del trámite. Si se lo llegan a conceder, se lo conceden por 10 años y en esos 10 años no tiene que pagar ninguna tasa de sostenibilidad. Pero sí, obviamente, terminados esos 10 años, el diseño industrial se vuelve de dominio público. Perfecto, muchísimas gracias. También nos preguntan, ¿hay asesoría respecto al registro en plataforma de las patentes? Nosotros como CATI, o yo como gestora CATI, y si ustedes o las personas que deseen, al final de mi presentación voy a dejar los datos, requieren de una orientación, con mucho gusto se las puedo dar de manera personalizada. ¿Tenemos más preguntas? Sí, señora, qué pena. Nos preguntan, ¿en qué categoría o modalidad se inscriben las licencias Creative Commons? En esas no tengo la respuesta para esa pregunta. Perfecto. Pero es netamente gratis, ¿no? O sea, no tiene limitación de tiempo. Ok. Nos preguntan en general qué tan avanzada está la legislación colombiana frente al tema de derechos de autor y patentes. Pues mira, está avanzado debido a que cada vez le hacen mucho más promoción, por eso la superintendencia creó estos centros de apoyo a la tecnología y a la innovación precisamente para dar este tipo de orientaciones, ¿sí? En donde y estas orientaciones son netamente gratis, incluso se les da una certificación de descuento cuando realizan este tipo de orientaciones, porque no es necesario que de entrada el investigador, el inventor, tenga digamos, que ya tenga un abogado para realizar la protección. Por ejemplo, tú perfectamente lo puedes hacer sin necesidad, en una marca o en un diseño industrial, sin necesidad de tener la colaboración de un abogado. De pronto, para la patente, ya sea modelo de utilidad o de invención, sí, por lo que tú tienes que redactar un documento técnico, ¿sí? Si bien es cierto, la persona o el inventor tiene toda ese conocimiento técnico, también ese documento tiene que ir acompañado de conceptos jurídicos. Entonces, allí sí se tiene digamos que debemos tener un acompañamiento de abogado, pero en cuanto a la redacción, en cuanto a las búsquedas, en cuanto a saber esa parte preliminar de si yo tengo que tener de si mi invención es susceptible a protección, pues obviamente eso lo puedo hacer sola o con ayuda de estos centros de apoyo a la tecnología y a la innovación. Pero no es necesario tener en todo el proceso un abogado, pues porque los honorarios de los abogados son muy costosos. Algo que sucede, por ejemplo, cuando usted va a proteger una marca. Perfectamente para las marcas, se han concedido muchas marcas sin necesidad de tener al frente a un abogado. Ya se tiene, o sea, son casos muy puntuales en los que sí requerimos de tener un abogado, porque, por ejemplo, el CATI no llega, si a usted le generan un requerimiento o si le generan una oposición, ya los CATI no colaboramos con esas oposiciones, ya ahí tendría que hablar o contratar a un abogado como tal. Pero se han hecho solicitudes de marcas, de diseños industriales y han sido concedidos sin necesidad de tener a un abogado. Entonces,
recíproco, ¿sí? En algunos momentos uno debe pensar que se debe tener un abogado, pero también en qué momento, hasta dónde o partiendo de qué, desde dónde puedo tenerlo. No es necesario tenerlo desde un inicio. Perfecto. Y ya para cerrar esta tanda de preguntas, una última, igual hay muchas más, pero pues para que podamos continuar en la presentación y más tarde seguir respondiendo preguntas. Nos dicen, ¿cuáles son y cómo se resuelven las controversias y pleitos más comunes por propiedad intelectual entre países? ¿Y qué tan sólido es el sistema de protección colombiano para dirimir las diferencias y proteger a los inventores colombianos? Pues como les digo, esto es territorial. Entonces, la protección en un país te la pueden conceder. Te pueden conceder en Estados Unidos y no puedes tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es que todo depende si hay oposiciones, depende del examinador, ¿sí? Porque se supone que cuando usted entrega esta información, debe hacerle entender a ese examinador lo que usted realmente quiere proteger. Entonces, obviamente, el examinador de aquí, si tú realizas una protección aquí en Colombia, el examinador aquí en Colombia te puede entender perfectamente todo lo que tú le escribiste, esa parte técnica, no te generaron oposiciones porque ojo, esas oposiciones no solamente son generadas por el examinador, también cualquier persona o cualquier empresa que tenga un registro ante la propiedad industrial como patente o como marca se puede oponer a que usted se registre, ¿sí? Obviamente tiene que tener unos argumentos para generar esa oposición, pero cada país determina si se concede o no se concede ese elemento en propiedad industrial. Entonces, aquí en Colombia puede ser que el examinador lo entienda perfectamente, sepa qué va a hacer y te concedió la patente. Pero digamos que en otro país ese examinador generó un requerimiento o hay una oposición de una empresa que ya tenga algo muy parecido. Entonces, se puede generar ese requerimiento. Entonces, los requerimientos van dados de acuerdo a las oficinas o al país donde yo haga mi registro. ¿Sí? Por eso, vuelvo, insisto, esto es netamente territorial. Entonces, el comportamiento que yo tengo aquí en Colombia no es el mismo que yo pueda tener en Estados Unidos o no es el mismo que yo pueda tener en México o en Chile, ¿sí? Incluso el tema de los pagos de anualidades. Los pagos de anualidades para Chile son cada 3 años, en Colombia son cada año, usted puede pagar por adelantado N años. Entonces, como les digo, cada país hay que acogerse a la legislación que tiene cada país. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora Claudia, entonces sigamos con la presentación y más tarde seguimos con más preguntas. Listo. Bueno, aquí ya vamos a pasar a otro tema que es el de los signos distintivos, por eso hacía como el corte. Y terminando con los diseños industriales, tenemos que esos diseños industriales pueden ser también en moda, ¿sí? Mírenlos aquí, porque anteriormente siempre decían, no, es para los envases, pero no necesariamente es para los envases, puede ser para los artículos artesanales, pueden ser para los empaques. Lo principal de un diseño industrial es que tenga una forma estética. ¿Listo? Por ejemplo, no sé si, o cuando yo a ustedes, a muchos de los que se encuentran en el público, yo les hablo de una empresa colombiana que es Pelanas. Pelanas es una empresa que hace peluches. Esta empresa es la que más diseños industriales tiene registrados en Colombia. Cada uno de sus peluches es registrado como un diseño industrial. Por eso ustedes han visto que no hay copia de esos peluches. Bueno, entonces entramos a otro punto que es a otro elemento de la propiedad industrial que son los signos distintivos. Dentro de los signos distintivos tenemos las marcas, los lemas, las enseñas, nombres comerciales y las denominaciones de origen. Como les dije en un principio, ¿qué puedo yo
proteger de aquí, yo puedo proteger las marcas, puedo proteger los lemas, puedo proteger las denominaciones de origen. Las marcas, llámense esos nombres y detrás de esos nombres ustedes ya les doy una explicación más profunda al respecto, pero tengan en cuenta que detrás de esa marca siempre va a haber la protección de un producto o de un servicio. El lema se puede proteger, sí, pero ese lema o ese eslogan se protege una vez ya se tenga una marca concedida. Antes no. O sea, yo no puedo proteger primero mi lema y después proteger mi marca. Primero tengo que proteger mi marca, tengo que esperar a la concesión de esa marca para yo poder proteger mi lema. Las enseñas comerciales, como se los manifesté, estas enseñas o esos nombres comerciales, netamente voy a hacer un depósito que me va a servir para cuando se presente una marca, ya sea que tenga una similitud fonética o una similitud figurativa, poderme oponer a que se registre. Y las denominaciones de origen son básicamente esos productos que vienen asociados a una región o a una parte geográfica, donde desde su materia prima es producida netamente en ese sector geográfico. Por eso las denominaciones de origen son tan limitadas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los sombreros de aguaduas, el café de ciertas regiones, donde en realidad aquí abarcan varias empresas, varios empresarios, varias corporaciones para generar o producir netamente ese producto dentro de ese marco de esa región. Por eso es muy limitado esa parte geográfica. E incluso los productos que se hacen allí, todo lo que se produce para ese, valga la redundancia, para generar ese producto final, debe hacerse dentro de esa región. No debe tener otros digamos, otros limitantes o otras combinaciones de otras regiones. Es netamente de esa región como tal. Y estas denominaciones de origen, por ejemplo, no pueden crearse las empresas que hacen parte de estas denominaciones de origen, no pueden generar marcas bajo esa producción. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Muchas personas, por ejemplo, piensan que por estar involucrada o por hacer parte de una denominación de origen pueden crear su propia marca. No lo pueden hacer, ¿sí? Porque precisamente hacen parte de esa denominación, hacen parte de ese sitio geográfico o de ese espacio geográfico donde solamente van a producir ese tipo de producto. Bueno. Entonces aquí entramos a lo que ¿qué es una marca como tal? Entonces las marcas me determinan esas palabras, esas imágenes, esas figuras, esos sonidos, porque las marcas no solamente son lo que vemos en el mercado como esa imagen como tal. ¿Sí? Hay marcas, como les decía, hay diferentes tipos de marcas, hay marcas tridimensionales, hay marcas sonoras, hay marcas gestuales, hay marcas de color, hay diferentes tipos de marcas y por ende esto básicamente para usted genera una estrategia. Entonces, cuando apenas usted va a realizar este proceso, por lo general las marcas siempre las protegen como una nominativa o una marca mixta, ¿sí? Pero en realidad usted puede hacer una protección o extender su protección de marcas más allá de todo esto. Ya les explico más adelante. Decimos que las marcas son susceptibles a los sentidos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo a usted le digo McDonald's, ¿a usted qué se le viene a la mente? Se le puede venir a la mente el payaso, se le puede venir a la mente la M en amarillo con rojo, ¿sí? Pero a nadie se le viene a la mente cómo se escribe. Y que en medio de la D y la S puede tener un ampersand, ¿sí? Entonces, recuerden, las marcas por ser susceptibles por los sentidos, por eso aquí las búsquedas que se hacen son en similitud fonética y similitud figurativa. Para una marca, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener un nombre
identificar el tipo de marca que voy a registrar. Tercero, identificar ese producto, ese servicio que yo voy a proteger o que está detrás de esa marca. Por lo general siempre está aludido a la actividad económica que yo realizo. Y la siguiente es realizar esos antecedentes marcarios. Recuerda que en unas diapositivas anteriores yo les hablaba de Cámara de Comercio y Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando van a buscar esos nombres de esas marcas, hay muchos que tienen y se confunden cuando dicen, no, yo ya busqué ese nombre yo ya lo tengo dentro de la Cámara de Comercio y no existe en Colombia. No. Recuerde, una cosa es Cámara de Comercio, otra cosa es Superintendencia de Industria y Comercio. Las cámaras de comercio tienen su propia base de datos, que es la base de datos de la RUES. ¿Cómo busca la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio busca la homonimia. Y la homonimia es muy fácil de evadirla. Usted tiene una M, le cambia por una M o le cambia por dos Ns y ya pasa a llamarse diferente. Mientras que en las marcas no. Las marcas la búsqueda que se realiza dentro de las marcas son por similitud fonética y similitud figurativa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una diapositiva muy importante y es la siguiente. ¿Qué me otorga esa protección? Primero, un principio de territorialidad. Qué pena que sea tan insistente en esto, pero todos los elementos de propiedad industrial únicamente se protegen en el país donde usted lo solicita. ¿Listo? Entonces, yo solicito mi marca aquí en Colombia, entonces la territorialidad o esa protección de marca lo voy a tener aquí en Colombia. Un principio de especialidad. ¿Especialidad por qué? Porque, por ejemplo, esta palabra, la palabra Corona, está contenida en 5 marcas, ¿sí? Entonces está Corona cerveza, Corona cerámicas, Corona chocolate, Corona molinos y Corona cueros. ¿Qué pasa con esa marca? ¿O qué pasa con ese nombre a esa marca? ¿Sí? Está concedida, ¿por qué? Porque las actividades de cada producto son totalmente diferentes y ninguna se relaciona con otra. Por eso se concedió esa marca. Que le puede pasar lo mismo a usted. Usted puede tener una palabra que es considerada una marca, pero y puede ser que ya se encuentre registrada, pero si su actividad económica es totalmente diferente a lo que usted va o a la marca que está registrada, perfectamente usted puede registrarse. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en este momento no podría crear una marca Corona para restaurantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de esa protección de productos y servicios está lo que se llaman las clasificaciones de NISA. Esas clasificaciones de NISA son 45 clasificaciones de NISA creadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, en donde unas me protegen servicios y otras me protegen productos. Yo aquí si seguimos con el ejemplo del restaurante, yo voy a proteger un servicio, ¿sí? Pero ese servicio, como es de alimentación, tiene que ver con este alimento que está aquí, que es del chocolate Corona. Entonces, al tener relación, lo más probable es que yo tenga una causal de negación por ese nombre. ¿Listo? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. También hay un derecho exclusivo, eso está en el artículo 154 de la Decisión Andina 486 del 2000 y como les decía, este es un registro renovable. No tengo que pagar, o sea, una vez me conceden mi marca, yo tengo 10 años para hacer esa explotación económica. Dentro de los 10 años siguientes, si yo quiero conservar mi marca, tengo que hacer esa renovación. Esa renovación se puede hacer 6 meses antes o también tengo un lapso de hacerlo 6 meses después, pero ya le cobran una penalidad. ¿Listo? Si usted deja pasar esos 10 años y no hace la renovación ni los 6 meses antes ni los 6 meses después de haberse cumplido los 10 años, su marca queda caducada y cualquiera puede tener posicionamiento de ella. Beneficios de registrar una marca.
posiciona mi negocio en un mercado. ¿Por qué? Porque ya mi negocio no solamente va a estar identificado por una representación legal y por un establecimiento en el mercado, sino que yo ya puedo mostrar mi marca como tal. Recuerden que esa representación legal no puede ser idéntica al nombre de la marca. Me imagino que muchos de ustedes conocen la marca Bossi en zapatos o en artículos de cuero. Esta marca como tal es Bossi en todos sus artículos, pero si ustedes van a realizar una compra, dentro de su factura se encuentra la representación legal que es totalmente diferente a la marca. ¿Listo? Entonces, eso también le puede pasar a usted. Muchos de los empresarios que tienen las orientaciones conmigo me dicen, no, pero es que yo quiero que mi marca tenga el mismo nombre de mi representación. Pues si esa similitud fonética o esa similitud figurativa cuando se realicen las búsquedas de antecedentes marcarios da para hacer una protección, lo podemos hacer. De lo contrario, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted le generarían una causal de negación. ¿Y qué pasa cuando le generan una causal de negación? Usted puede apelar, pero ya tiene que apelar con un abogado y el hecho de que apelen no quiere decir que su marca se la vayan a conceder, se la pueden negar. Y ya usted ha perdido todo ese espacio de tiempo y el dinero que ha invertido. Entonces, tenga muy en cuenta eso. Lo otro es, aquí también aplica la ley que dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Si yo tengo una representación legal y no he realizado esa protección de marca, perfectamente la otra persona se me puede adelantar a hacerlo. Y yo ahí ya tendría un problema. ¿Por qué? Porque si a él le llegan a conceder esa marca, él perfectamente me puede llamar la atención, ¿sí? Porque inicialmente a usted no lo demandan, pero sí le llaman la atención diciendo que quite toda la publicidad porque está generando competencia, está generando confusión hacia el consumidor. Y si no quita esa publicación o ese mercadeo o los productos que usted está ofreciendo hacia el mercado, pues perfectamente se puede ver involucrado en una demanda. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. Distinguir su negocio de otros, obviamente lo distingue. ¿Por qué? Porque lo que usted está posicionando es su nombre, es su marca. Aquí hay un ejemplo muy claro de ello y es que cuando yo a usted anteriormente, váyanse unos 5 años atrás, cuando se les decía Telmex, a usted se le venía a la mente todo el tema de infraestructura o todo el tema de redes, de televisión. Cuando yo le decía Comcel, se le venía a la mente todo el tema de los celulares, ¿sí? Ahora yo a usted le digo, claro, ¿qué se le viene a la mente? Se le viene a la mente las dos empresas. ¿Qué pasa con estas dos empresas? Estas dos empresas se fusionaron, crearon su marca Claro y la razón social sigue siendo la misma. ¿Sí? Para unas ellos utilizan Telmex y para otros utilizan Comcel. Entonces, mire lo que puede pasar con su marca. Competir con mercados, manejar estrategias de precios y salvaguardar ese buen nombre de la empresa. Como les decía, hay diferentes tipos de marcas. Hay unos que son por su forma, por su función, por su uso. Hay unas marcas que son cuando ustedes apenas empiezan con este proceso de erradicación de marcas, están las nominativas, figurativas y mixtas. Por su función, colectivas y de certificación. Y por su uso están las comunes y notorias. Las colectivas y de certificación, por ejemplo, están en las ISO. Las notorias son aquellas que únicamente se registran con el nombre. Las figurativas son aquellas que se registran únicamente la figura. Esta no debe tener ni números, ni símbolos, ni letra. Un ejemplo de ello es el logo de Caracol, ¿sí? Todos conocen el canal Caracol. Entonces, muchas veces el canal Caracol utiliza Caracol con su nombre y su logo.
Eso lo llamamos una marca mixta. Cuando utilizas solamente logo, no es porque yo tenga el derecho de tener una marca mixta y utilizar solamente el logo, no. Es porque ellos hicieron un registro de esa marca figurativa que cumple con que ese logo no tiene ni números, ni símbolos, ni letras. Entonces, ustedes deben tener en cuenta mucho esto. ¿Por qué? Porque las marcas son únicas. Las marcas no son sombrillas, ni son genéricas, ni son derivadas de, ¿sí? Si yo tengo una marca, esa marca es figurativa. Por ejemplo, es lo que le pasa o lo que le está pasando a Alpina. Ustedes han visto que Alpina está cambiando su color, está cambiando toda su presentación. ¿Qué les tocó hacer a ellos? Volver a renovar todas esas marcas o volver a hacer la erradicación de todas las marcas porque ellos están cambiando de color, están cambiando de imagen. Entonces, ellos puede ser que el Alpina que venía en azul con blanco lo hayan tenido desde hace mucho tiempo como una marca indefinida, pero como ya digamos, el mercado o la estrategia de mercados que ellos están posicionando es tener otro tipo de letra, otro color que los identifique, ahí yo tengo que volver otra vez a hacer el registro. Las comunes y notorias, que es básicamente se da por su uso, son marcas en las que realmente, les voy a colocar el ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola es una marca notoria y común. ¿Por qué? No porque sea muy reconocida, sino que ellos solicitan unos exámenes de notoriedad hacia la superintendencia, donde ellos tienen que mostrar estadísticas, tienen que mostrar posicionamiento, la recordación que dejan hacia su público consumidor para generar o que les concedan que ellas son una marca notoria. Entonces, el común y notorio, la marca común y notoria no me lo da el tiempo. ¿Sí? Muchas personas se confunden y piensan que la marca común y notoria es porque yo llevo posicionada mi marca 20 años, 30 años. No, es porque usted solicita unos exámenes de notoriedad ante la superintendencia. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de marcas nominativas, las marcas figurativas, lo que les decía, y las marcas mixtas. Hay otro tipo de marcas que son, por ejemplo, las marcas de color. En cuanto a las marcas de color, tenemos el rosado de la manzana Postobón, ¿sí? Ese rosado, por ejemplo, no se puede utilizar. Tenemos el naranja de Chocorramo, el verde de Huevos Quiques, el verde de Milo, ¿sí? Esos colores son marcas de color. Marcas sonoras tenemos el sonido de Claro, el sonido de Microsoft, el sonido que tiene la musiquita de Servientrega, ¿sí? Entonces, todas esas marcas, y como les digo, estas son estrategias. Entonces, hay otras marcas que son las tridimensionales. Entonces, ¿cuáles están las tridimensionales? Les hablaba del empaque, el envase de Ponimalta, el de Pequeñín, el de Soflat. Esas son marcas tridimensionales, donde yo quiero que una vez protegido ese diseño industrial como envase, también lo puedo proteger como una marca tridimensional para que sea perdurable en el tiempo. Bueno, y así hay otras marcas que son, por ejemplo, las marcas táctiles, que es esa forma corrugada que tiene la botella del whisky Old Parr. ¿Cuál es el valor de esa marca? Como les decía, esto es un activo intangible, es algo valioso para la empresa. De hecho, puede llegar a costar más mi marca que mi misma empresa. Ya les di unos ejemplos de esto. Para el consumidor, tengan en cuenta que esto es una experiencia que se tiene sobre esa calidad y la promesa. Es lo que usted quiere expresar.
digamos que ese nombre de marca usted debe pensarlo muy bien porque es hacia dónde quiere llegar. Todos los días nos encontramos con este tipo de elementos de protección industrial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted cuando va a un supermercado y pasa por la góndola de las servilletas, ¿por qué escoge Familia y por qué no escoge Scott o por qué no escoge, por ejemplo, la marca propia del Éxito? ¿Sí? O porque no escoge otro tipo de marcas, porque es que usted ya tiene una recordación, usted tiene una percepción de esa marca que es mucho mejor, ¿sí? Entonces, todo eso, toda esa recordación, toda esa, por eso se dice que las marcas son perceptibles por los sentidos, porque usted ya tiene una recordación. Entonces, esa experiencia, usted principalmente lo hace es por esa experiencia que le dejó o por la experiencia que le dijo X persona para probar un producto. Pero eso es lo que usted realmente tiene que revisar. Desde la perspectiva empresarial, el valor de la marca está dado por el margen de utilidad. Sí, esto obviamente le va a generar una utilidad, el que un consumidor quiera utilizar su marca y no la otra. Bueno, y aquí tenemos una escala de protección en propiedad industrial. Recuerde que las patentes son de 10 años a 20 años. El derecho de autor lo da como persona natural y como persona jurídica. Como persona natural, un término de duración de la vida del autor más 80 años y como persona jurídica es el término de protección será hasta los 70 años contados a partir de la publicación de la obra, es decir, en el momento en que se hace esa publicación. Las marcas están indefinidas y son renovables cada 10 años y los nombres comerciales, recuerden que únicamente se depositan, más no se protegen. Entonces, esta es digamos, la escala de protección de la propiedad industrial para que la tengan en cuenta. Con esto yo creo que ya terminamos. Quisiera saber, Lady, si se encuentran más preguntas al respecto. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos dicen, ¿qué pasa cuando se falsifican la marca en un país que no tiene relaciones con el país donde se registre? Recuerden, esto es territorial. Entonces, yo puedo tener mi marca registrada en este país. La territorialidad o la protección de esa marca me lo da aquí. Si yo quiero realizar la protección de mi marca o el posicionamiento de mi marca en otro país, puedo hacer dos procesos. Un proceso es que en el país donde yo quiera proteger, tengo que hacer el mismo procedimiento que lo hago aquí, ¿sí? Y también, obviamente, en ese país me van a evaluar si hay similitud fonética y similitud figurativa. Si tu marca tiene similitud fonética y similitud figurativa con otra marca registrada, pues no la van a conceder. Es muy difícil que la concedan. Y lo otro es que una vez yo tenga concedida mi marca aquí en Colombia, yo puedo pedir algo que se llama Protocolo de Madrid. Y el Protocolo de Madrid es tomar mi marca y generar una conversación o un contacto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, para posicionar mi marca en diversos países. Pero ojo, eso no quiere decir que su marca se la vayan a que por tener ese contacto con la OMPI o por tener esa concesión aquí en Colombia se la vayan a conceder en otros países. Perfecto. También nos preguntan, ¿cómo explotar comercialmente una patente? La explotación de una patente se da de acuerdo a esa parte técnica que resuelven. Recuerden que las patentes o que usted hace una patente para ofrecer una solución técnica a un problema o a una manera de hacer algo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, si yo tengo mi invento y mi invento y esa patente la puedo explotar, pues yo puedo empezar a vender licencias, ¿sí? Por eso usted tiene, si es de invención, tiene 20 años para hacer esa explotación. Entonces es buscar como los mercados, hacer esas búsquedas tecnológicas también, donde podemos evidenciar clientes interesados, lo que se llama la vigilancia tecnológica para evidenciar esa transferencia que se le puede hacer a esa patente.
Entonces, la patente no se queda allí. La patente o usted no se queda únicamente con la resolución de que le dieron la patente. Una vez tiene esa patente, usted tiene que empezar a hacer evaluación, incrementos de su TRL para evaluar mejor su patente y poderla vender y explotar hacia un mercado. Usted puede generar también convenios con empresas para que ellos hagan valoraciones, para que ellos realicen ese tema de protección y le ayuden, si es el caso, de pronto el tema de falta de presupuesto. Entonces, usted puede vender una licencia, puede vender o puede asociarse con una empresa para realizar esa transferencia en conjunto de esa tecnología. Perfecto, mil gracias. Desde YouTube nos preguntan, para desarrollo de un software, ¿puedo registrar un prototipo de desarrollo, el cual se materializa su funcionamiento a través de la herramienta Excel? Sí lo puedes hacer, pero recuerda que como acá la protección, no la protección, el depósito que se va a hacer es a partir de ese código fuente. Entonces, si usted lo está haciendo desde Excel y tienes un código totalmente diferente al de Excel, porque sé que el de Excel maneja Visual Basic, si lo hace diferente, sí lo puede realizar. Si está utilizando los mismos procesos del Excel, diría que no. Entonces, ¿por qué? Porque lo que usted entrega o uno de los elementos de entrega hacia el software es ese código fuente. Y ese código fuente, como desarrollador, como desarrollador de software, pues obviamente es único. Yo puedo ser ingeniera de sistemas y puede haber otro ingeniero de sistemas, pero los dos no vamos a desarrollar o a generar el mismo código fuente. Va a ser totalmente diferente y eso es lo que tiene que enmarcarlo allí. Entonces, hay que revisar, tocaría revisar muy bien qué tipo de modificaciones se le está realizando para poder hacer esa protección, o no esa protección, ese depósito, porque usted lo que hace ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor no es una protección, sino es un depósito, donde deposita el código fuente. Perfecto, gracias. Nos preguntan también cómo se patentan dispositivos que funcionan con fórmulas químicas para disminuir el CO2 y producir oxígeno. Hay que realizarle las búsquedas tecnológicas, como le digo, a nivel mundial, sí, y evidenciar que no haya patentes relevantes, porque puede ser que ya exista algo relevante y digamos que esa búsqueda o esas patentes que yo encuentre y que verifique como relevantes pueden llevarme a que yo perfectamente pueda hacer una protección de patente modelo de utilidad, ¿sí? Y lo podría hacer. Si ya no me da el tema o si ya es muy, muy relevante o tiene que ver mucho con lo que yo realmente estoy desarrollando, pues obviamente ya tendría que pensar en una explotación directamente desde mi tecnología sin solicitar patente, porque no me la van a dar. Entonces, eso puede, miren lo que puede pasar. Digamos que esta patente o esta tecnología, realizamos las búsquedas y se encuentra una patente ya protegida en China. China no solicitó PST o no solicitó protección aquí en Colombia. La persona que hizo este desarrollo puede seguir haciendo la explotación comercial de esta tecnología aquí en Colombia, pero no puede solicitar patente, porque al solicitar patente se la van a negar, ¿sí? Y no está cometiendo infracción. Lo que pasa es que por eso yo no puedo decirle si hay una patente allí, no hay una patente. Todo nos lo dicen esas búsquedas tecnológicas. Si no tenemos búsquedas tecnológicas es muy difícil determinar si lo que yo realmente tengo o que creo ser susceptible de protección lo es. Perfecto, gracias. También nos dicen, si quien necesita la patente o la propiedad intelectual es del sector informal, ¿es necesario estar registrado en Cámara de Comercio
pueden tramitar la patente de su organización o producto? No necesariamente. Estos elementos de propiedad industrial deben tener un titular. Ese titular puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si usted quiere que ese solicitante quede a nombre de la empresa, pues obviamente debe tener creada la empresa, ¿sí? Igual hay unas tasas que son mucho más bajas y que le benefician cuando es considerado como una MyPyme o como un empresario. Cuando es de manera, eso no quiere decir que no lo puede hacer. Hay muchas marcas que se han registrado de manera natural, es decir, con personas naturales que no tengan cámara de comercio y también patentes creadas por personas naturales que no necesitan tener empresa. Lo que pasa es que ahí hay que hacerse una gran pregunta y es la siguiente. ¿Usted va a crear empresa a largo plazo o a corto plazo? El producto o el servicio que está ofreciendo hacia su público le exige que tenga empresa. Obviamente, cuando usted habla con la Cámara de Comercio, siempre la Cámara de Comercio determina que si usted está realizando una actividad mercantil, debe crear empresa. Entonces, hay que hacerse primero esa pregunta, hay que evaluar el mercado, hay que evaluar el comportamiento que usted tiene de ese producto y de ese servicio para luego identificar si crea o no crea empresa. Pero para la superintendencia no es un punto final de que usted tenga o no tenga empresa. Usted lo puede realizar de las dos formas. ¿Hay más preguntas? Perfecto. Sí, un poco como recordar cómo se realiza, bueno, una pregunta que es más para recordar que usted ya lo había planteado. Nos dice, si se está registrado en Cámara de Comercio, ¿ya tiene registro de marca? No, no. Recuerden que les dije que el tema del registro de Cámara de Comercio es algo totalmente diferente al registro de marca. Usted puede llevar con su Cámara de Comercio 20 años, 30 años, pero si usted no ha registrado marca, puede estar cometiendo dos delitos en propiedad industrial. Uno, infringiendo, porque puede haber ya una marca que se encuentre registrada y sin querer está infringiendo esa otra marca, ¿sí? Perfectamente la persona que tiene esa marca ya registrada le puede mandar un comunicado a usted diciéndole que quite toda la publicación y toda la publicidad y los productos que está desarrollando con esa marca. ¿Por qué? Porque le está generando confusión hacia su consumidor y usted lo debe hacer independientemente de que lleve 30 años. Por eso aquí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la legislación que maneja cada país. Digamos que usted creó su marca, registró su marca, pero esa marca no le da un uso durante los 3 siguientes años después de ser concedida. A usted perfectamente se la pueden quitar, ¿sí? Porque las marcas aquí en Colombia deben tener un uso. Y el uso es que tenga publicación, que usted el producto o el servicio que está protegiendo detrás de esa marca, sí lo esté promocionando y lo esté digamos que promocionando hacia su público consumidor. Si usted no le da uso a esa marca, perfectamente se la pueden quitar. Algo que no pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos usted tiene una ventaja si su marca ya tiene un posicionamiento en el mercado, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta eso. Pero aquí en Colombia como tal, si usted por más tiempo que lleve y solamente tiene un registro mercantil, no puede y no tiene una marca registrada, no puede decir que ya tiene un posicionamiento de marca y que esa marca es netamente suya, ¿no? Porque usted no va a tener cómo pelear. Perfecto. También tenemos una pregunta desde YouTube. Nos dicen, si un patentador muere dentro de los 20 años y no paga el sostenimiento anual, ¿la patente se vuelve pública? Sí, o sea, no es necesariamente que uno de los autores muera, sino que
el solicitante o los solicitantes, porque debe haber varios, en algunos casos aparecen varios solicitantes. Si no se hace si no se paga esa tasa de mantenimiento, la patente va a caducar. Usted también tiene un tiempo. A usted cada año usted tiene unos meses de gracia que son después de la fecha de pago de la anualidad. Usted tiene 6 meses de gracia para pagar. Obviamente paga con un incremento, pero si usted deja de pagar inmediatamente cumplidos los 6 meses, al otro día la patente le puede ser abandonada. Entonces ahí ya pasa a ser de dominio público. Perfecto. Nos preguntan, ¿no sería preferible tramitar la patente como persona natural, ya que si lo hago como empresa y la empresa deja de existir, entonces quedaría sin respaldo la patente? No, porque usted puede hacer un cambio de titular. O sea, los cambios de titulares se pueden hacer. Usted puede incluso en este momento, digamos, solicitar la patente como persona natural. El día de mañana yo creé empresa y creé una SAS. Ese puede ser mi aporte a la empresa, ¿sí? Entonces, cuando eso es el aporte a su empresa, usted ante la superintendencia lo que hace es un cambio de titular para que ya la patente quede a nombre de la empresa como tal o viceversa. Entonces, no, ahí no hay lío. Perfecto. Y nos preguntan también, ¿qué relación tienen los CATI con MinCiencias? Katy, con miniciencias. No tienen relación. Hay unas convocatorias que se realizan por parte de miniciencia digamos, y en relación con la superintendencia, que es para instituciones con los jóvenes investigadores. Entonces, aquí es pero esto es más institucional. Entonces, ya directamente los CATI, como les dije, son programas liderados netamente por la superintendencia y por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Muchas veces hay convocatorias que sí tienen relación con el CATI y la superintendencia, pero que sea directamente que nosotros dependamos de miniciencia, que los CATI dependan de miniciencia, no, son de la superintendencia. Perfecto. Y nos preguntan, los derechos de autor sobre el material encontrado en Internet, sobre todo en imágenes, ¿cómo se sabe si la imagen está protegida? Hay unas imágenes que son netamente libres, que se encuentran en Google y aparece como libre. Hay otras que cuando usted las va a descargar, le dice que esto está protegido bajo un derecho de autor, incluso le cobra. Entonces, por eso ya usted se puede dar cuenta. Lo ideal, ya que me hacen esa pregunta, hay muchas personas que, por ejemplo, para obtener el logo de su marca, siempre utilizan o tienen un punto de referencia, digamos, estas imágenes de Google. Lo ideal aquí es que entre más original sea el logo que ustedes vayan a utilizar, es mejor. ¿Sí? Entonces, también tengan en cuenta en cuanto a eso. Pero si la imagen se encuentra protegida, ella misma, al momento de realizar la descarga, te va a decir que no la vas a poder hacer, porque tiene una protección de derecho de autor. Perfecto. Pues esas son las preguntas que teníamos por parte de nuestros participantes. No sé si quiere hacer como algún comentario final para la exposición. Pues no, agradecerles mucho la invitación. Espero que haya sido muy clara, que haya sido de mucha ayuda para el tema que ustedes están desarrollando. Igualmente aquí están mis datos. Cualquier persona que quiera obtener una orientación de manera personalizada, con mucho gusto lo podría hacer. ¿Sí? Me escriben y obviamente les estaría agendando la orientación.
Perfecto. Pues, doctora Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión pues, particular sobre el tema de propiedad intelectual, ya que en diferentes momentos nuestros participantes pues, habían tenido varias inquietudes al respecto. Entonces, es muy importante para todos poder tener clara esta información. Les recordamos que esta información queda colgada en la página para que puedan ver nuevamente el material, retomar y recordar cuáles son los procesos para la solicitud de las patentes, que también nos las estaban pidiendo, pues nuevamente, entonces recordar que en el proceso de la explicación, la doctora Claudia pues ya nos había comentado al respecto. Entonces, doctora Claudia, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nada, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, y a todos nuestros participantes les recordamos que el día miércoles de la próxima semana tendremos una sesión especial sobre el tema de rueda de articulaciones. Como algunos de ustedes saben, el día de ayer realizamos una sesión particular en salas en la cual hicimos una especie de diagnóstico de cómo estaban nuestras personas que todavía no están afiliados a un proyecto particular o demandantes que han planteado proyectos y que todavía están buscando algunos oferentes con perfiles particulares. Entonces, la idea es que el próximo miércoles podamos tener una sesión relacionada con esto para terminar de apoyar estos encuentros entre los demandantes que plantean sus proyectos y oferentes que están todavía buscando personas buscando un proyecto al cual poderse afiliar. Entonces, les recordamos este miércoles de la próxima semana, miércoles 21 de julio a las 7 de la mañana, estaríamos trabajando con ustedes este tema. Entonces, les agradecemos su participación. Les recordamos, por favor, llenar el listado de asistencia y les recordamos que este diplomado se realiza en alianza con la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto Un Valle del Conocimiento, la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIP, la Universidad del Valle y el Servicio Nacional de Aprendizaje CEN. Entonces, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por participar con nosotros.